sobre las propiedades de la potencia y para eso vamos primero a definir la potencia. Estuvimos trabajando sobre esto ya anteriormente, pero ahora vamos a resumir todo en una misma clase. La potencia se define como una multiplicación reiterada donde nosotros multiplicamos a un número por sí mismo una cantidad determinada de veces. El número que vamos a multiplicar por sí mismo puede ser un número cualquiera, un número real. Entonces, el número A, vamos a decir que pertenece a los reales. Le vamos a pedir que A no sea 0, lo único. O sea, un número cualquiera menos el 0. Y al número exponente vamos a pedirle por ahora que sea un número natural. Entonces, a la n se define, o sea, un número a real elevado a un número n natural, se define como a por a por a n veces, n factores. Bueno, esto voy a hacer una aclaración. N va a ser un número natural, pero por ahora no va a ser el 0. O sea que el n puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y así cualquier número natural. O sea que un número real elevado a un número natural que no sea el 0 se define de esta manera. A por a por a por a por a por a n veces. ¿Cómo lo hacíamos en la calculadora? En la calculadora, para calcular una potencia, por ejemplo, si yo quiero calcular menos 5 a la 6, tengo un número real elevado a otro número que es natural. Lo que voy a hacer es, uso los paréntesis en este caso porque es negativo, y escribo menos 5 elevado, es este botoncito, a la 6. Y allí me da el resultado de esa potencia. La potencia, y voy a enunciar la primera de las propiedades. La potencia, en tanto es una operación, cumple con determinadas propiedades. La primera propiedad me dice que si yo tengo una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, yo esto lo puedo reducir de la siguiente manera, sumando los exponentes. Ejemplo. Tengo una multiplicación de dos potencias donde la base es la misma, entonces esto se puede reducir como 5 y sumo los exponentes, 6 más 11, a la 17. Esto me va a dar lo mismo que esto. Fíjense que tiene sentido, porque yo acá estoy multiplicando al 5 por sí mismo 6 veces, por lo tanto, si yo fuera a desarrollar esto, me quedaría 5 por 5 por 5, 6 veces, 6 factores, y a esto lo estoy multiplicando por 5 a la 11, 5 por 5 por 11 factores. Y todos los factores son el 5, entonces en total tengo 17 factores, que es lo mismo que 5, 17 veces. 17 factores, ahí escribimos resumidito al ver el espacio. Bien, voy a pasar, un poquito de espacio, y voy a pasar a la segunda propiedad de la potencia. La segunda propiedad dice que si yo tengo una división de potencias con la misma base nuevamente, a esto lo puedo reducir como una única potencia donde la base es la misma y resto los exponentes. Ejemplo. Ahí tengo, aunque no parezca, dos potencias, porque 11 solamente es lo mismo que poner 11 a la 1. Entonces yo a esto lo puedo reducir como 11 resto 3 menos 1 a la 2. Siempre puedo aplicar esta propiedad
cuando las bases sean la misma, lo mismo que en este caso. Bueno, vamos a la tercera propiedad. Bueno, y la tercera propiedad que vamos a ver hoy plantea la situación en la que hay una multiplicación de dos potencias, pero con diferente base y el mismo exponente. Es una situación bien diferente a las anteriores. Las bases son distintas, los exponentes son iguales. En este caso yo lo que puedo hacer es a por b y luego elevarlo a la n. No tengo por qué hacer a a la n y a eso multiplicarlo por b a la n, sino que directamente puedo hacer a por b y elevarlo a la n. Ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 7 a la 6 por 2 a la 6, utilizando esta propiedad, hacer esto es lo mismo que hacer 7 por 2 y a eso elevarlo a la 6. El resultado de ambas operaciones es lo mismo. Bueno, cuarta propiedad que vamos a ver el día de hoy. Cuarta propiedad me dice qué hacer cuando yo tengo una división de dos potencias, diferente base, mismo exponente. Entonces es bastante similar a la propiedad anterior, solo que ahora en vez de tener una multiplicación tengo una división. Esto es lo mismo que hacer primero a dividido b y a eso elevarlo a la n. Ejemplo, si yo tengo fíjense, menos 2 elevado a la 5 dividido 10 elevado a la 5 es lo mismo que si hiciera menos 2 sobre 10 y a todo esto lo elevase a la 5. Es lo mismo hacer primero menos 2 elevarlo a la 5, dividirlo entre 10 a la 5 o primero hacer la división entre las bases y luego elevarlo a la 5. Quinta propiedad que vamos a ver hoy, a ver si me alcanza el espacio para escribirla por acá. Quinta propiedad es cuando yo tengo una potencia de una potencia, es decir, tengo a la n y eso a la m. Esto es lo mismo que hacer a la n por m. Ejemplo, si yo tengo menos 2 a la 3 y eso a la 2, es lo mismo que si yo hiciera menos 2 a la 3 por 2. Fíjense una cosa, antes de pasar a la última propiedad, voy a hacer un poquito de espacio para calcular esto que escribí al final. Una observación. Fíjense que yo estoy elevando primero un número negativo. Voy a calcular de este lado y voy a calcular de este lado y van a ver que da lo mismo. Primero un número negativo multiplicado por sí mismo 3 veces. Es decir, menos 2 a la 3 es hacer menos 2 por menos 2 por menos 2. Esta es la primera parte. Lo que estoy haciendo ahora es esta primera parte. Menos 2 por menos 2 me da 4 y eso por menos 2 me da menos 8. Menos 8. Entonces calcular esto sería lo mismo que hacer menos 8 a la 2. Fíjense que ahora me toca hacer menos 8 a la 2. Menos 8 a la 2 es menos 8 por menos 8. Por regla de signos me tiene que dar positivo. Menos por menos es más. Y menos 8 por menos 8 me da 64. Entonces finalmente me da 64. Vamos a ver qué pasa con esto. Yo acá en este caso estoy haciendo menos 2 elevado a la 6, ¿verdad? Menos 2 a la 6. Bueno, entonces estoy multiplicando el menos 2 por sí mismo 6 veces. Lo voy a hacer por acá. Menos 2
por menos 2, por menos 2, por menos 2, por menos 2. Lo voy a hacer por etapas. Acuérdense que en la multiplicación yo puedo ir calculando, asociando como quiera. Se cumple la propiedad, me faltó una vez. Se cumple la propiedad asociativa. Entonces yo puedo decir, bueno, por acá tengo 4 positivo, por acá tengo 4 y por acá tengo 4. Así que lo que te voy a hacer es 4 por 4 y a lo que me dé multiplicarlo por 4. Y 4 por 4 me da 16 y 16 por 4 efectivamente me da 64. Entonces me dio lo mismo, claramente me tenía que dar lo mismo porque cumple con la propiedad. Una observación que yo quería hacer al calcular esto es que cuando nosotros tenemos un número negativo y lo multiplicamos por sí mismo una cantidad par de veces, fíjense, acá multiplicamos al menos 2 6 veces, lo elevamos a un número par, el resultado fue positivo. Cuando nosotros tenemos un número negativo y lo multiplicamos por sí mismo una cantidad impar de veces, el resultado es negativo. Y eso pasa por la regla de los signos. Entonces lo que voy a hacer ahora es escribir todas las propiedades que vimos, de nuevo, para agregar una más, las voy a escribir un poquito más reducidas, para agregar la última y hacer algunos ejercicios. A a la n, por A a la m dijimos que era A a la n más m. A a la n dividido A a la m es A a la n menos m. Tercera propiedad. A a la n por B a la m es lo mismo que A por B a la n. Cuarta propiedad. A a la n dividido B a la n es lo mismo que A dividido B a la n. Quinta propiedad, fue la última con la que trabajamos, A a la n y todo eso elevado a la m es lo mismo que A a la n por m. Sexta y última propiedad es qué pasa cuando el exponente es 0. ¿Vieron que hoy les dije el exponente es un número natural pero no el 0? Bueno, ¿qué pasa cuando el exponente es 0? Es decir, todas estas nos valen para A real y n, A y B vamos a poner, porque estamos hablando de A y B. A y B reales, distintos de 0, A distinto de 0, B distinto de 0. Vamos a pedirle a las bases en principio que no sean 0. Y n natural, pero no el 0. Acuérdense que no el 0 lo escribíamos con este asterisco acá arriba. Bueno, entonces la sexta nos sirve para cuando el exponente es 0. A la 0. ¿Qué pasa cuando elevo un número a la 0? Bueno, todo número elevado a la 0 por definición me da 1. Y eso tiene que ver con esta propiedad que tenemos acá. Fíjense una cosa. Voy a poner un ejemplo antes de explicarles por qué pasa esto. Si yo tengo 28 elevado a la 0, eso me va a dar 1. Lo mismo que si tengo menos 125 elevado a la 0, también me va a dar 1. Es decir, todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Por qué pasa esto? Vamos a escribir por acá. ¿Por qué pasa esto? Porque la propiedad 2 se cumple para todos m y n. En particular, si m y n son iguales. Entonces, A a la n dividido a la n cumple con la propiedad 2. A a la n menos n. Esto me da 0, ustedes ya lo saben. Esto es A a la 0. Y fíjense, un número dividido entre sí mismo siempre me da 1. Esto me da 1. Entonces, A a la 0 tiene que ser igual a 1, porque se cumple la propiedad 2. Bueno, entonces, tengo ahora sí un resumen de todas las propiedades de la potencia. Voy, como les dije, a hacer un poquito de lugar para resolver algunos ejercicios, para que ustedes luego puedan hacer los otros.
Bueno, bien, voy a hacer un ejercicio por acá. Y el ejercicio pide reducir a la potencia más sencilla y me plantea esto, reducir esta potencia que está acá. 7 a la 0 por 2 a la 7 dividido 2 a la 3 y eso a la 2. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Ir aplicando las propiedades e ir diciendo qué propiedades apliqué. Entonces, si yo tengo que trabajar con esto, observo que 7 a la 0 siempre me va a dar 1 por propiedad 6. Entonces empiezo a trabajar 7 a la 0 por 2 a la 7 dividido 2 a la 3 y eso a la 2. Lo primero que hago es decir que esto es igual por propiedad 6 a 1 por 2 a la 7 sobre 2 a la 3 y eso a la 2. Bien, nosotros sabemos del tema anterior que multiplicar por 1 es el neutro de la multiplicación, no cambia el resultado. Entonces cuando yo tengo 1 por 2 a la 7 es lo mismo si pusiera simplemente 2 a la 7. Entonces esto es lo mismo que 2 a la 7 dividido. Ya acá, que tengo una potencia, voy a aplicar la propiedad 5, que me dice cuando tú tenés una potencia de otra potencia, lo que haces es multiplicar los exponentes. Es lo mismo que 2 a la 3 por 2. Entonces acá apliqué propiedad 5. Esto del 1 no precisa que lo pongo porque ahora estoy trabajando con el tema propiedades de la potencia específicamente y voy a mencionar las propiedades de la potencia que estoy usando nada más. Bueno, 3 por 2 me da 6, ¿no? En este paso todo lo que hago es simplificar eso. Y todavía se puede simplificar un poquito más porque lo que tengo es una división de dos potencias que tienen la misma base. Entonces puedo reducirlo aplicando la propiedad 2. Esto por propiedad 2 me da 2 a la 7 menos 6. O sea, 2 a la 1. Ahí fíjense que todo número elevado a la 1 es multiplicar el número por sí mismo una vez. Me va a dar 2. Entonces no tuve la necesidad de calcular nada, simplemente aplicando propiedades, fui reduciendo esa potencia y logré escribirla de la manera más reducida posible. En este caso pude hasta calcularla. Bueno, voy a hacer otro. Este otro ejercicio que voy a hacer también va a ser sobre reducir una potencia. En este caso la potencia que se propone es la siguiente. 2 a la 2, eso por 3. Todo esto elevado a la 3 y dividido bien. No hay una única manera de resolver las potencias. Yo voy a observar en primera instancia que lo que tengo es una división de dos potencias. Estoy mirando como si todo lo que estuviera dentro del paréntesis fuera un número, todo lo que está dentro del paréntesis es otro número. Son dos números distintos, pero los dos están elevados a la 3. Entonces puedo aplicar esta propiedad que está acá, ¿no? Que me dice, si tú tenés una división de dos potencias con el mismo exponente, lo puedes escribir de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es eso. 2 a la 2 por 3, todo esto elevado a la 3, dividido 2 por 3 a la 3, es igual, aplicando la propiedad 4, por propiedad 4, a 2 a la 2 por 3, sobre 2 por 3, y todo esto a la 3. Bueno, muy bien, ahora tengo varias opciones. Lo que puedo hacer es agrupar lo que está dentro del paréntesis, de manera que las potencias que tengan igual base, las puedo operar juntas, digamos.
Nosotros sabemos que se puede hacer esto. Esto vale porque cuando uno multiplica fracciones, multiplica directamente. Entonces acá lo que estoy haciendo es descomponer esto en una multiplicación de dos fracciones. Bueno, entonces fíjense lo siguiente. Esta potencia, si se quiere, el exponente, el exponente que no figura es lo mismo que si tuviera un 1, porque 2 a la 1 me da 2, 3 a la 1 me da 3, 3 a la 1, entonces por acá puedo trabajar de esta manera. Esto capaz que no era necesario que lo escribiera, no importa. Entonces, entre estos voy a aplicar la propiedad 2. Entre estos, así como lo planteé, voy a aplicar también la propiedad 2. Entonces, por propiedad 2, esto me quedaría 2 a la 2 menos 1 por, apliqué propiedad 2 en este término, voy a aplicarlo en este, 3 a la 1 menos 1 y todo esto a la 3. Fíjense, 2 a la 2 menos 1 es 2 a la 1. 3 a la 1 menos 1 es 3 a la 0. Y todo esto a la 3. 3 a la 0 es 1. No estoy, por acá no apliqué ninguna propiedad, solo hice las cuentas. Por acá, 3 a la 0 que es 1, voy a estar mencionando la propiedad 6. Entonces me queda 2 a la 1, que ya sabemos que es 2, por 1 y todo eso a la 3. Sabemos que 2 por 1 es 2, entonces simplemente escribimos 2 a la 3. Logré reducir todo esto en una única potencia.